A ver, ¿de dónde sale esta discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Y en el medio de qué debate se inserta esto. Efectivamente hay un debate de intereses, la ley en ese plano no es inocua, si uno mira lo que fue la discusión de la ley y quienes tomaron parte en la discusión. La ley, supongo que todo el mundo la leyó, es entretenidísima. Tiene algo así como una serie de capas. Si fuera una torta, tiene una primera capa que es el articulado en sí mismo y una segunda capa de texto. Físicamente se ve así cuando se lee por el largo y ancho del país y se anotaba lo que la gente decía en la medida que incidía para cambiar el texto. Es la segunda ley en la historia argentina con notas de derecho comparado y es la primera en el mundo que tiene la letra impresa de todas las personas que la discutieron. Y ahí se nota quiénes tomaron parte y quiénes no tomaron parte. Una discusión que, insisto, tiene que ver con intereses y además tiene que ver con profundos principios ideológicos, dicho esto en el sentido más ecuánime de la expresión. ¿Por qué? Porque una discusión implícita, que a veces se visibiliza, que tiene que ver con cuál es el rol del Estado y a quiénes alcanza y de qué modo la libertad de expresión. Un poquitín de memoria, o de películas, porque memoria de estos pocos deben tener. Las primeras discusiones sobre libertad de expresión tenían que ver con cualquiera tomaba la voz pública en la esquina de la calle y lo que tenía que hacer el Estado era proteger que este tipo pudiera hablar en la esquina. Esto es antes aún de la discusión de la libertad de prensa, que garantizaba, y no era poco, era muchísimo, que el Estado no revisara, y ahí en términos de censura, que el Estado no revisara los contenidos antes de ser difundidos para la época, obviamente por la prensa gráfica. Y este paradigma de proteger a quien tenía los medios y no censurarlo, que aparece en las constituciones de fines del siglo XVIII como en Estados Unidos, en realidad no estaba en la Constitución, está en la primera enmienda, es el primer arreglo que le hace para tampoco creernos todas las sonceras que nos cuentan. Pero es la Constitución de Cádiz de 1812 y todas las constituciones latinoamericanas de allí en adelante y las de las revoluciones burguesas, estaba bien, digo, impedía que el Estado se metiera dentro de los medios con un sujeto, con una vela que tachara qué se podía decir o no. Ahora, a partir de 1948 en adelante ese paradigma cambia. El derecho humano a la información, como se da de llamar a partir de ahí, que es mucho más que el reconocimiento de la libertad de expresión en la plaza, empieza a tener otra cabida y empieza a hablarse de los derechos de todas las personas en relación a esto. Primera cuestión que pone en crisis la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual versus el statu quo es la comunicación social por medios electrónicos deja de ser el ejercicio histórico de una industria por parte de los dueños para transformarse, dice así la ley, en un soporte más para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Puesto eso a la hora de la discusión de cualquier tramo de la ley, debe cambiar el sentido de la discusión. Después vamos a dar ejemplos de esto. Segunda cuestión. ¿Qué debe hacer el Estado entonces, si se cambió el paradigma? Los relatores de libertad de expresión, que son algo así como los fiscales de la situación de la libertad de expresión en distintos continentes o en Naciones Unidas, en Argentina pasó Frank Larruel, el redactor de Naciones Unidas hace una semana, dijeron en dos reuniones conjuntas, una en 2001 y otra en 2007, se juntan antes de Navidad todos los años y hacen declaraciones importantes. En el 2001 dicen la razón de ser de la regulación de la radiodifusión es la garantía del pluralismo y la diversidad como paradigma. Ya no que el Estado se abstiene de censurar como paradigma. El paradigma, dicen los relatores de libertad de expresión, es que se garantice el pluralismo y diversidad. En el 2007 insisten con esto, en una declaración que firman en Holanda, y agregan que hay que prever plataformas suficientes para que haya tres tipos de actores en la comunicación social electrónica: medios comerciales, medios públicos, medios sin fines de lucro, también llamados comunitarios. En 2005 la UNESCO hace su Convención Universal de Protección a la Diversidad Cultural, donde aparecen obligaciones específicas para los Estados en materia de promoción y protección de las expresiones culturales y artísticas, lo cual también conllevan esto. En el año 2008, después de leer el párrafo, hay una declaración
de la UNESCO llamada Indicadores de Monitoreo de Libertad de Expresión, donde aparecen consignas claras. Después las voy a repasar, pero ahí es donde aparece la famosa palabra de desinversión, que la ley no tiene. La Convención de Derechos del Niño también tiene obligaciones para los estados respecto a los medios de comunicación. Vale decir, el viejo paradigma del Estado garantiza derechos humanos de libertad de expresión, absteniéndose de censurar, lo que en la jerga de los derechos humanos se llama obligaciones de abstención, se transforman en obligaciones de prestación, de adopción de políticas públicas. Esto habitualmente no se debate en los medios. ¿Qué otra cosa en favor de la sustentabilidad o de la compatibilidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con herramientas de derechos humanos? Definidos los paradigmas, después se discuten las herramientas. En el año 85, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ahí había algún alumno mío se va a acordar de esto, y va a entender por qué lo decimos tanto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un tema que tiene que ver con colegiación de periodistas, en una ley que se había hecho en Costa Rica, en una larguísima opinión consultiva que tiene como 160 considerandos, entre el 30 y el 34, dice cosas tales como que la libertad de expresión tiene alcance a la vez individual que social, que esto implica el derecho de cada uno a decir lo que quiere, así como los demás tienen derecho a recibirlo y a contar con los medios para eso, que no debe haber monopolios ni oligopolios en la comunicación social, y agregan, esto no es un derecho meramente declamativo. Los jueces del sistema interamericano, a la par que ratifican la función social de los medios, dicen, implica el derecho a contar con los medios técnicos necesarios para su ejercicio. Es literal. Hay más declaraciones en este sentido, no voy a buscar. Vale decir, primera cuestión, el paradigma cambió. La razón de ser de la radiodifusión es distinta hoy, y aunque la ley del 80 hubiera sido buena, estaba montada en otra estructura. Además era horrible. Segunda cuestión. ¿Qué cambia, como para hacer un primer desarrollo de 20 minutos, en estas cuestiones? ¿O qué hay en juego? ¿Qué es lo que se debate? ¿O aquello que se lo acusa a la ley? Que la ley regula contenidos. Y eso dicho así, es como decir, la ley regula la radiodifusión. Pero, si uno toma en cuenta esa mirada de que el Estado lo único que tiene que hacer es abstenerse de censurar, hay quienes plantean, interesadamente o ideológicamente, vale decir, hay dos posiciones doctrinarias que efectivamente dicen eso, cada vez menos, dicen que lo único que tendría que hacer una ley de radiodifusión es prevenir la interferencia entre emisiones, algo así como si fuera un código de tránsito. Ahora, no hay ley en el mundo ya que haga eso. Las leyes establecen cuotas. La Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual establece una cuota del 50% de contenido europeo. Dentro de ese 50% de contenido europeo, contenidos nacionales y locales. Eso va descontado las películas y los partidos de fútbol. Con lo cual, lo que queda tiene un núcleo duro de producción propia. Los canadienses tienen un 60%, los americanos tienen un 50%. General, los canadienses tienen un 50% general y un 60% en lo que se llama el prime time, es decir, las horas de mayor audiencia. Pero en ese modelo de regulación de contenidos hay leyes que efectivamente dicen, tal como decía la ley de la dictadura nuestra, que, y a los periodistas se les empieza a correr frío por la espalda, que las informaciones que se difunden deben ser objetivas, adecuadas, oportunas, o que no deben causar la alarma social. O como dice la ley de Estados Unidos, de donde todo el mundo predica no hay tal cosa como regulación de contenidos, no es cierto. Hay penalizaciones muy serias por difundir información inexacta a sabiendas, o información que cause alarma social a sabiendas. En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saca una declaración llamada Declaración de Principios de Libertad de Expresión. Y ahí voy a tomar nada más que 2 de los 13 tópicos. El tópico 12, el principio 12, dice: los monopolios y los oligopolios en la comunicación social restringen la democracia porque afectan la libertad de expresión y el derecho a la información. El otorgamiento de licencias debe hacerse de modo tal que garanticen la igualdad de posibilidades, lo cual implica que no debe haber ningún tipo de discriminación por ninguna razón, y agregan deben regirse por reglas antimonopólicas.
principio 6 dice, los medios deben regirse por conductas éticas, no deben fijarla a los estados, y condicionamientos legales tales como veracidad, oportunidad u objetividad pueden afectar la libertad de expresión. Esto no quiere decir que no haya reglas éticas, lo que dicen es que el Estado no puede establecer. Lo que la ley argentina no tiene, y por eso la Corte dice que no hay problemas de libertad de expresión en su fallo del 22 de mayo, también dice lo propio la Relatoría de Naciones Unidas, y lo dice la relatora de la OEA, de la Comisión Interamericana, es que la ley argentina es un gran paso adelante y que no encuentran óbice en materia de protección a la libertad de expresión. Vale decir que lo que se discute en la ley, de modo efectivo, es control de concentración. No hay reglas de contenidos. Más aún les diría que es económica, en términos homeopáticos, en términos de castigos por contenidos. Tales como que la regla que existe está puntualizada y no hay sanciones sacando los temas de pornografía por aquello que se dice, sino por incumplimientos. Incumplimientos tales como no tener servicio informativo propio, y después digan lo que quieran, los que están en el informativo me refiero, o que no cumplir con las cuotas. Ahora, si uno lo mira con la ley chilena, que los empresarios dicen que es un modelo para América Latina, más o menos textualmente, dice el artículo 33 que es causal de caducidad de licencia, ahora si se pierde el derecho a seguir operando en medio, la violación del artículo primero, infine de la misma ley. Y el artículo primero dice que los medios funcionan de acuerdo a la ley cuando garantizan algo así como la difusión de contenidos que protejan a la familia chilena, resguarden el espíritu nacional y cuiden la soberanía. Eso es control de contenidos. La ley argentina, insisto, no tiene nada muy claro. Otro tema, ¿la ley limita la concentración? Sí. ¿Limita la propiedad? Sí. ¿De qué modo? De un modo tomado de la regulación inglesa y de la regulación norteamericana, en el cual se cruzan techos de mercado con cantidad de licencias. La ley anterior decía que se fue modificada en la época de la regresión neoliberal. La ratio histórica eran 4 medios a lo largo y ancho del país. Aclaro, había en la época que se hizo la ley 17 televisoras y 37 radios. Decía 4 sobre ese universo. Y se decía que los servicios por abono, como el cable, no se contaban si estaban en distintos lugares. Durante el menemismo eso se transforma en 24 licencias por decreto, y lo que hace la ley es establecer 10 licencias para todo aquello que ocupe espectro radioeléctrico, que la Convención Americana de Derechos Humanos asemeja al papel. Dice, viola la libertad de expresión, se viola la libertad de expresión cuando se admite un abuso de controles sobre frecuencias radioeléctricas o papel para periódicos, sea este control oficial o control particular. La Argentina tiene historia en los dos. Entonces decía, se establece una regla de 10 licencias a lo largo y ancho del país en aquello que usa espectro radioeléctrico, vale decir que entra uno pero no entra otro, y 24 licencias en servicios por abono, vale decir el vínculo físico, lo que generalmente se llama televisión por cable. Ahora, en ninguno de los casos, la acumulación de licencias en distintos lugares admite una concentración de más del 35% del mercado. No confundir con audiencias, hablo del mercado. El mercado de la televisión por abono